tardes otra vez. Vamos a continuar con la tercera intervención de la tarde, que seguro que vamos a disfrutar también muchísimo con ella, con lo que nos va a contar Ángel Olgoso. Bueno, pues en primer lugar también me gustaría agradecer la oportunidad de presentarle, porque bueno, la verdad es que para mí ha supuesto un descubrimiento, tengo que ser sincera, un descubrimiento de su literatura, así que estoy doblemente agradecida por presentarte y por haber descubierto tu obra. Bueno, pues Ángel Olgoso ha sido definido, por ejemplo, como uno de los autores de referencia del relato breve y fantástico en español. Y utilizando un símil con el atletismo, se ha dicho de él que ha desarrollado una larga carrera de fondo, especializándose paradójicamente en la distancia narrativa más corta, el relato o el cuento. Sobre su vocación como escritor de relatos, en una entrevista con ocasión de la publicación de su última obra, que ya ha sido mencionada aquí, Breviario Negro, del año pasado, pues él mismo ha dicho, y me permito decir sus propias palabras, él mismo ha dicho que le fascina el relato como miniatura, esa magia de la síntesis y la conmoción, de la puntería afinada, de la veloz emboscada. También me gustaría añadir que, bueno, a partir de lo que he leído, me parece que he sacado como conclusión que es un escritor comprometido con su oficio, muy trabajador en cuanto a trabajador, sobre todo, ¿no?, del lenguaje. Me ha parecido que él también a veces habla de sí mismo como un orfebre, bueno, habla de la Talacea granadina, porque es un autor de origen, al menos de origen granadino. Entonces, un trabajador muy minucioso del lenguaje o de las palabras, cuyo objetivo es la búsqueda de una nueva condición humana. En cuanto a su uso del lenguaje, Ángel Olgoso busca la máxima expresividad con el menor número de palabras. Y según él mismo ha dicho, cada palabra debe tener su peso específico, debe poseer sustancia narrativa, desbordar la página y dejar en el lector una huella imborrable. En cuanto al objetivo máximo o final de su literatura, este se podría resumir diciendo que Ángel Olgoso persigue hablar más de lo que no vemos que de lo que vemos, ¿no? Y de esto ya también se ha hablado mucho a lo largo de la tarde. Podríamos añadir que intenta crear un mundo personal y extraño que se baste a sí mismo, con el fin de dar en la diana del lector para hacerle sentir o reflexionar, para desasosegarlo y para situarlo en una atmósfera en la que es posible lo imposible. Bueno, y le he pedido a Juan Herrero, si él, que conoce evidentemente muchísimo mejor que lo conozco yo, conoce la obra de Ángel Olgoso, pues quería añadir algo. Entonces, Juan, si te parece añadir algo más. Simplemente referirme a obras concretas, como tú nos has dicho. Quiero decir que él tiene una evolución ya desde hace años, en donde va explorando territorios estos en donde se produce un choque de dimensiones y al mismo tiempo con un estilo muy, muy personal, muy lírico, con figuras de las cuales, por ejemplo, yo lo mismo hablo mañana, con figuras retóricas iluminadoras que fascinan al lector, y tiene el trabajo también muy especial del microrrelato, ¿no? Porque los cuentos que escribe son cuentos más o menos en la línea de cierta extensión, pero otros son de mínima extensión, ¿no? Y entonces ya desde hace años está cultivando los dos tipos de narraciones fantásticas, o de extrañeza o de inquietud, o de sorpresa profunda para el lector, ¿no? Y ya en obras, por ejemplo, como Los demonios del lugar, ¿no?, que es una de las que le dieron a conocer. Antes de esta tenías otras algunas, ya de Los demonios del lugar, ¿sí? Porque Astrolabio y Los demonios del lugar son más o menos de la misma época. Astrolabio. Los demonios del lugar, La máquina de languidecer. Y La máquina de languidecer fueron las tres y Astrolabio, ¿no? Bueno, La máquina de languidecer, que no la he traído, la tengo en casa, es una joya de microrrelatos
en donde hay subversión de estereotipos, de mitos, donde hay un tipo de narración, de la voz narrativa, ¿no?, muy especial, que desconcierta al lector muchas veces, donde está también la ironía, donde está también la inversión de figuras míticas, como Ulises, por ejemplo, la inversión del Génesis, del mito, es en la famosa proyecto, ¿no? Proyecto, sí, que es a través de una bolita que hace un niño, y va creando con esa bola el mundo como si fuera el dios del Génesis, pero en una línea de subversión, y de contraposición muy, muy evocadora, ¿no? También la figura de Ulises, y otras figuras que van siendo subvertidas por la manera de enfocar propia del mundo, del universo propio del texto, ¿no? Y entonces La máquina de languidecer, pues para mí tiene ciertos relatos que son fascinantes, incluso de esos que la frase nunca termina y que puede, una frase se encadena con otra, pero es una frase muy compleja, y cierra todo, o relatos que nos remiten a lo visionario, a lo apocalíptico, a los animales, por ejemplo, los tiburones, ¿no? Los tiburones aparecen una vez como los que son los que narran, los que cuentan la historia, ¿no? Etcétera. Bueno, La máquina de languidecer. Después, Las frutas de la luna, que es este que yo tengo aquí, que es un libro que yo admiro mucho. Aquí hay relatos muy buenos en sentido largo, también los hay breves, ¿no? Pero hay el síndrome de Lugris, por ejemplo, sobre el tema de la locura, de la depresión, de una persona que va viendo cómo, después de morir su mujer, el mundo se le hace insoportable porque en la figura humana, ¿no? Precisamente por la simetría bilateral que La comentaba simetría José María. bilateral, porque ve que la figura humana es un molde multiplicado por miles y miles y miles, y siempre el mismo. Y entonces ve millones de cosas en una. Y le angustia y no puede convivir, y entonces el amigo, porque está actuado desde el narrador amigo, el amigo de él, que es un profesor, le va intentando entender, es ahí la ambigüedad del ser, ¿no? Va intentando entender qué mundo le lleva a este hombre a sentirse, que luego tiene que acabar encerrado en una casa, para que pueda, digamos, pasar los últimos años, ¿no? ¿Qué mundo le lleva a sentirse tan separado de la realidad? Y al final lo va comprendiendo. El narrador amigo lo va comprendiendo, y ya la mirada del otro y la suya se pueden unir. Y antes cada uno miraba por líneas distintas, ¿verdad? Bueno, ese, y luego Aramundos, por ejemplo, Aramundos, que yo le he trabajado ese cuento, no sé cuándo saldrá publicado en mi estudio. Aramundos es un relato musical del afilador, ¿no? Fabuloso. Yo, para mí, ahí la lírica del lenguaje, ¿no? La manera de decir cómo van saliendo de la flauta de Aramundos toda una dimensión de elementos que trastocan nuestra relación con el tiempo, y nos hacen percibir de alguna manera la armonía plena del universo, para luego esa armonía desaparece y entramos al final en el tiempo normal que nos va destruyendo, ¿no? Pero bueno, esos relatos para mí han sido relatos fabulosos. Luego Breviario Negro, que es el último, que es una especie de oxímoron. Breviario normalmente va en la línea de la exaltación religiosa de Dios, etcétera, y negro iría en la línea opuesta, ¿no? Pero que tiene un prólogo de José María Merino muy bien orientado, y yo le he hecho una presentación de este libro para publicar una presentación en Brasil con Rosana, no sé cuándo la presentará. Bueno, pues es la estética, además chocante, atractiva, de una vitalidad literaria y estilística profunda, del horror en todas sus dimensiones, de la perversidad en todas sus dimensiones. Breviario Negro, en donde hay una serie de obsesiones de narradores que están desde el otro lado, desde el más allá de la muerte, o el famoso encuentro entre
entre Hitler y Stalin, que se enamoran el uno del otro, porque en el fondo son iguales y tal. Bueno, y es, digamos que para mí, Holgoso como maestro de la expresividad imaginativa, del lenguaje evocador, poético, transformador, es un genio para mí. Bueno, no digo más. Ya pude pasar. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Esther que me haya convocado a este congreso y me haya permitido el privilegio de compartirlo con dos maestros y entrañables amigos como son José María Merino y Juan Herrero. Si me lo permitís, os quiero llevar a un viaje a través de lo breve, lo extraño y lo imaginativo, comenzando con una evocación infantil. Durante aquellas eternas tardes entre la Vega y el Secano... ¿Se oye? ¿No se oye? Este suena mejor. ¿Sí? Sí, es que lo mismo hay que apagar uno. ¿Ya? Durante aquellas eternas tardes... ¿No? ¿El otro? Es al revés. A ver, ahora. ¿Ahora? Durante aquellas eternas tardes entre la Vega y el Secano, alborotados por la sangre joven, azuzados por la libertad del verano, corríamos de un lado para otro como trompos ligeros, dábamos saltos como gorriones que van a echar a volar, pirueteábamos como virutas despedidas de la garlopa de un carpintero, perseguíamos vilanos, vigilábamos trampas de liria, destapábamos culebras, picoteábamos zarzamoras, nos atrincherábamos en los maizales, partíamos cañas por la mitad en busca de gusanos, saltábamos acequias lanzando silbidos terribles, arrancábamos juncos para entablar ridículos duelos de espadas tiernas y cimbreantes, tirábamos chinas contra los grajos y piedras grandes como membrillos contra los secaderos de tabaco. Perdida la noción del tiempo, embriagados de licor de sol, llevados en volandas por un aire inmóvil con fragancia de mastranzo y pajuelas secas, planeando sobre un silencio de siesta, roto solo por las chicharras y algunas esquilas de ovejas, culebreábamos en el agua verdosa de la charca de la viña, escalábamos riendo la cruz de los cigarrones, explorábamos entre bufidos el empinado cerrillo del tesoro y el barranco hondo del salado, nos tendíamos despreocupados en la umbría de las piedras romanas de la atalaya, alcanzábamos dulzonas brevas pajareando en higueras que, como nosotros, no pertenecían a nadie. A lo largo de la jornada, el sol había dado de plano en los pelados eriazos del secano, en sus lomas y recuestos, en sus lienzos de almendros y olivos tripudos, y ahora, como si una nube de lento paso arrojara su sombra leve encima de la vega, el día empezaba a morir mansamente arropado. La luz había dorado sin clemencia la tierra, y ahora la iba velando de jugoso rojo, impregnando de manchas cárdenas las azas, los caminos y las eras. El sopor se esfumaba, se alargaban los contornos. Los plantíos aventaban una fina brisa frutal, bien oliente. El ascua del cielo se debilitaba poco a poco hasta que en aquel tránsito al oscuro casi no había distingos. Únicamente el sereno avance de la noche lograba detener las ínfulas de movimiento perpetuo de nuestras correrías. Con churretes de sudor en las mejillas coloradas, sentados por fin en los terrones de los balates, o de pie con las piernas bien separadas y las manos en los bolsillos descosidos, mirábamos todos hacia el lugar convenido, acechando como juramentados y sujetando una brizna de hierba entre los labios. Más allá de la acequia gorda, bajo el cerro que verdeaba todavía en aquella época del año, esperábamos cada tarde el milagro, un portento que no podíamos entender y que tomaba parte en nuestras vidas, policromándolas con una emoción titilante y misteriosa. Ahí nos quedábamos, muy quietos, en el centro del mundo, los corazones ancheados, los ojos dispuestos al asombro, como si estuviera a punto de descender sobre nosotros una estrella o fueran a abrirse, de par en par, las puertas del país de los sueños. Entretanto, una tras otra, cientos de pequeñas linternas comenzaban a encenderse y a llenar el horizonte de la vega de delicadas señales intermitentes, como brasas de los cigarrillos de nuestros abuelos reunidos en sigiloso cónclave, como pupilas innumerables que refulgieran parpadeando en la noche. Aún no era cerrada,
pero los destellos prendían puros como diminutas tulipas de cristal en la creciente oscuridad. Nos parecía que aquellos fanales de cuento de hadas cambiaban de modo fantástico, que tan pronto se aproximaban como se espaciaban de nuevo, que iniciaban un diálogo luciente, alegre, confidencial, por el cual se nos arrebataba a regiones desconocidas, por el cual sentíamos nostalgia de algo que no había existido nunca, de cosas amables y frágiles, de alegrías sencillas e inocentes. El efecto, mirando absorto a través de la penumbra, era el de una cinta viviente de brillos quebrados, el de un mar abigarrado de espejuelos que se dispersaban en 1000 chispas, el de una lluvia de plata que levitara ante los sembrados. No acabábamos de admirarnos de esa visión que poseía algo de pátina fosfórica, de intensidad lunar. Embobados por la claridad líquida en la que hervían aquellos puntos movedizos, nuestra respiración se aquietaba y nuestros dedos se encogían, sin que lo advirtiéramos, dentro de las sandalias de goma. Aquella risueña insinuación de otra realidad que atravesaba el espacio hasta nuestros ojos maravillados, donde viviría para siempre sin consumirse, parecía anunciar una plenitud inefable, un júbilo confortador. Todos nuestros pensamientos estaban suspensos en la sensación de aquel sitio, nimbado por tenues llamitas rientes que pigmentaban la vega y la noche con su bruma lumínica, evocaba vagamente algo bello y distinto, una vida secreta de raros y efímeros instantes. Puede que el resplandor de los gusanos de luz fuese fugaz, pero dejaba en el espíritu una especie de mágico encantamiento, de sorpresa cautivadora y latente, de paisaje de otro mundo. Puede que las luciérnagas desaparecieran hace décadas de la orilla hoy ciega de la vega, pero como quien pierde el rastro de un objeto precioso o una vez se abrazó de amor, como quien saborea en el recuerdo la extinguida gama de lejanos momentos felices, sus lucecitas dulces y centelleantes aún laten en la oscuridad con el ritmo de los sueños, aún hacen que el corazón se oprima con una inquietud indefinible, como si hubiera asistido a una operación prodigiosa de la naturaleza. La evocadora, la fascinante irradiación de aquellas luciérnagas en las remotas noches de verano ha iluminado no solo el cuadro de todo lo vivido, sino también la soledad de 3 décadas y media de escritura. Como a los mismos insectos, nos atraen las luces en la oscuridad. De hecho, igual que hacíamos linternas con aquellos gusanos de luz, las luciérnagas de lo breve, lo extraño y lo imaginativo, avivaron el fuego ceremonial de los cuentos, otorgándole facetas mágicas y destellos reveladores. Me ayudaron a descubrir lo que la ilusoria luz del día oculta, a crear, con mayor o menor fortuna, una realidad que fuera posible afrontar, a enriquecerla y a aumentar sus goces. Nada ha conseguido evaporar el fresco pero fulgente misterio de aquellas luminarias que me abrieron paso, en la oscuridad, a las formas móviles de lo onírico, a una literatura de imaginación que aspira a superar los lindes de lo común, a presentar enmiendas a los planes de la creación, a poner un pie en otros mundos. La brevedad, en mi caso, es el triunfo de la querencia o de la manía sobre la propia voluntad. Igual que uno nace delgado o grueso, alto o bajo, hay quien gusta de quedarse corto o decir lo suficiente a decir demasiado. Hay quien prefiere las miniaturas a los grandes frescos, las ascuas a las hogueras, los elixires a las barricas, los dardos a los cañones. Manejar el pincel a la brocha, inventar mecanismos narrativos de alta precisión, mostrarse cortés con el lector y no acumular sobre su hombro los pesados fardos de genealogías interminables, tiempos muertos y detalles intrascendentes. Conseguir ese alborozo minúsculo de destilar alquímicamente una historia. Condensar un instante que a la vez sea eterno, como ocurre en el haiku. Encontrar la médula de un tema y traducirla a palabras, escogiéndolas como si se tratara de poesía para que todo, incluso lo trivial, cobre trascendencia. Lograr el hechizo de una pieza viva a través de la tensión y la concisión. La proeza de que el lector lea como quien nada bajo el agua sin respirar. Solo la brevedad es impecable, escribió Kafka. Granada ama lo mínimo, escribió a su vez García Lorca. Quizá deba a mi condición de granadino el gusto acendrado por las piezas breves y cuidadas, por la decantación de las palabras, por las miniaturas cuyo cedazo solo deja pasar lo primordial,
por el deseo de empequeñecer el orbe para poder abarcarlo o encerrarlo en una botellita, por las formas ardillescas, por la exigente orfebrería de lo pequeño y su prosa burilada, esa taracea del que compone paciente y milimétricamente tesela a tesela, por la labor del humilde labrador que acude cada mañana a su huertecito y remueve un poco la tierra con la azada en contraposición a los grandes latifundistas de la novela que cultivan cientos de hectáreas con su flota de máquinas cosechadoras. ¿Qué duda cabe que a algunos nos atormenta la misma y maldita ambición que a Joubert, amigo de Chateaubriand, la de resumir siempre un libro en una página en una frase y esa frase en una palabra? Ante un texto breve, el creador que aspira a la perfección y siente que su obra está inacabada puede acercarse a ese ideal y minimizar el sufrimiento que conlleva la creación. Ese creador sabe a sí mismo que en la variedad proteica de lo breve, que en el corpus fragmentado de un libro de relatos en el que cada texto debe valerse por sí solo, tendrá difícil conseguir un mundo propio, una voz inconfundible, un personaje inmortal. En ese sentido, el que mira es en ambos casos un curioso, ávido de todo. Sin embargo, el que cuenta, aun siendo la misma persona, es alguien de pocas palabras que desea dejar solamente la esencia, suscitar interés a través de un tempo distinto y de una prosa de vibración calculada, evitar los lugares comunes, buscar lo singular, que abobina de las novelas que, según Stevenson, no son más que chismes y a las que, según Clarín, les vendría bien una huelga de fabricantes de papel. El relato, una horma narrativa discreta y sin exceso de equipaje, rigurosa, a menudo cerrada sobre sí misma como una esfera que potencia hasta el vértigo sus mínimos elementos, es un campo de batalla idóneo para que lo insólito o inquietante no se diluyan con el paso de las hojas, y debe aspirar a ser alta literatura, comprometida con la exactitud, con la belleza y el deleite, con la dignificación y la estimulación intelectual de los lectores. Si el pecado de la longitud excesiva es imperdonable, no lo es menos el de la brevedad por la brevedad, que corre el peligro de degenerar en la ocurrencia, en lo epigramático, en literatura de azucarillo, o en esas manifestaciones fundamentalistas de lo breve como son en Sudamérica la OBB, Orden de la Brillante Brevedad, en México la Triple C, Cofradía del Cuento Corto, o en España la Logia del Microrrelato. Sí. Todas con sus guardianes, firmes e insobornables, como aquellos dragones que custodiaban las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. El corolario de todo esto sería que, entre la vida abreviada de los relatos en miniatura y la espesa selva de columnas salomónicas con pámpano y acanto de las novelas, dos paradigmas literarios que con frecuencia duran lo que una exhalación de vaho en un cristal, debe situarse el relato que tenga el peso justo por lo que comunica, independientemente de la extensión. Si posee proporciones y armonía, tendrá vitalidad. In medio tutissimus ibis. Es cierto, como apuntó Nabokov, que entre las dos fechas de una lápida se agradecen los detalles, pero también que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. Si percibimos la brevedad y su búsqueda de lo esencial como una decisión estética o un modo de concebir el acto creativo, la extrañeza denota un estado, un clima, una cualidad furtiva, un halo de incertidumbre que proyecta la obra en torno suyo y permite al lector experimentar un acceso a lo inesperado, el placer de levitar, felizmente ajeno al peso de la costumbre. Ya Casanova observó que la facultad de ver la verdad solo se aviva en los seres humanos a través de un sobresalto o convulsión. No obstante, esa capacidad humana de despertar y acceder a otro nivel de conciencia puede estimularse, tal vez más eficazmente, si lo anómalo se hace soluble en lo común, si se siembra la duda en el lector sobre la verosimilitud de lo narrado y el asombro se alinea con naturalidad en el friso de lo habitual. No es preciso darle la vuelta a la realidad únicamente en espacios exóticos o mediante sortilegios y azares insospechados. Lo familiar favorece de igual forma lo imprevisto y lo fatal, y de manera más terrible por cercana e inesperada. En ese capítulo de Castilla, de Azorín, en que el viajero llega a una posada de noche y siente que tiene miedo de morir en cualquier sitio de aquella inmensidad, y a la mañana siguiente despierta y ve la luz en la ventana, descubrimos las cosas tranquilas de la vida y su perturbación. Como bien dice José María Merino, la literatura debe hacer la crónica de la extrañeza, porque nada hay en nuestra existencia que no sea raro.
Sí, quizás sea esa una condición indispensable para que los artistas puedan considerarse como tales, el hecho de no ver nunca las cosas como son, de persuadir a sus semejantes a mirar más allá de la rutilante pero fina y engañosa piel de la realidad, si es que tal cosa existe, de inocularles una desazón irresoluble, una perplejidad no exenta de nostalgia por un mundo distinto al que nos toca vivir. Desde niño, cuando el deleite impregnaba cada lectura, cuando era tentado irresistiblemente por cada nuevo descubrimiento, cuando abrir un libro era como acercar una antorcha a un bajo relieve en el fondo de una cueva, cuando mis ojos no saciados conferían a cualquier biblioteca o librería el aura de una gruta de Aladino rebosante de tesoros y prodigios, me fui acostumbrando sin saberlo a que solo lo extraño me resultara familiar. Pronto sentí predilección por las historias extraordinarias, desaforadas, especulativas, visionarias, enemigas del día, por los desvaríos de la percepción, por los gabinetes de maravillas, por el lado de la sombra, en definitiva. Pronto busqué con fruición entre las páginas de un libro la inminencia de la sorpresa, del esclarecimiento, del final del delirio, todo aquello con una luz propia e inusitada, todo aquello que suscita extrañeza, una mera intuición, una amenaza latente, un vértigo, una fantasía de los ojos cansados, la sensación de hallarse en un país extranjero, un latir inesperado, un escalofrío como cuando presenciamos un eclipse o presentimos que hay alguien detrás de nosotros que no puede estar allí. En nuestro país, desafortunadamente, la sombra de Sancho Panza sigue siendo muy alargada. Desde su arranque, la historia de la literatura española relegó lo fantástico a un segundo o tercer plano, eclipsado por lo genuino español, entre comillas, la picaresca y el realismo a ultranza. Todo lo que postulara excepciones al orden de lo real, difuminara esos límites que hemos construido para acotarlo o mostrara supuestos visos de realidad, era relegado al curso lateral de la historia. Aquí nunca se ha mostrado tanto respeto por lo raro, por la unción de sueño y vigilia, por el encabalgamiento de lo probado y lo improbable, por los autores que tendieron sus hilos en una geografía imaginaria, como lo ha hecho, por ejemplo, la tradición inglesa, abierta a obras singulares, a atmósferas nimbadas de recónditos arcanos, a talentos extravagantes y a géneros narrativos alejados de la célebre representación de la vida ordinaria de cada día. ¿Acaso lo extraño no es una condición previa y propia de la literatura? ¿Acaso hay algo más extraño que aquello que consideramos normal? El hecho de que vivamos en una espora de polvo que fluctúa alrededor de una pequeña estrella en el rincón de una de las millones de galaxias del universo, el hecho de que cada uno seamos un sujeto con un cuerpo particular compuesto en esencia por un tubo digestivo del que brotan 4 extremidades más un mollejón gris que rige el conjunto, resulta cuando mínimo turbador. Podría considerarse incluso que cada nacimiento es, en puridad, una aparición por la que nos volvemos temporalmente visibles y que al final de nuestras vidas nos transformamos de nuevo en fantasmas. Por no hablar de la tenue línea que separa la cordura de la locura, el azar de la fatalidad, el sueño de la pesadilla. Para Chesterton, la existencia es tan preciosa como desconcertante. Y otro británico, el físico Arthur Eddington, estaba convencido de que la vida puede ser no solo más extraña de lo que imaginamos, sino también más extraña de lo que podemos imaginar. Un pez en el océano cree que todo lo que existe es agua, pero nosotros sabemos que hay otro universo sin tener necesariamente que verlo o visitarlo. De hecho, a diario nos llegan pruebas de que los sentidos nos mienten, de que lo extraño se esconde en lo cotidiano, en todos los aspectos de la naturaleza, y de que comienza aquí, en plena realidad. Diríamos con el añorado Álvaro Cunqueiro, aquel dulce escribano que declaró con valentía que el hombre precisa beber sueños como quien bebe agua, aquel juglar cordial que veía el prodigio como alfa y omega de todo, que las cosas, además del haz, tienen una cara secreta, el envés, que es a veces más significativa. Aún conservo en un grueso atadillo de recortes amarillentos las noticias sorprendentes que coleccioné durante mi adolescencia, un catálogo de asombros cotidianos, de crónicas insólitas que se colaban entre el ruido de noticias efímeras, semillas que muchas veces acabaron germinando en un relato. Supongo que durante más de 3 décadas he escrito siguiendo la definición que Walter Pater daba del romanticismo como la suma de la extrañeza y la belleza. He escrito para aquellos que aún quieren ser sorprendidos,
ve desafiada su comprensión con lo imprevisible o lo inaudito, para aquellos que se saben fatalmente atraídos por las irisaciones de lo extraño. Gustan de pasear sobre el abismo, sienten todavía curiosidad, cuyo goce se ve incrementado por efecto de la resonancia de lo inquietante, o de forma puntual se encaminan a lo extraño huyendo de la realidad, que a juicio de Einstein no es más que una ilusión muy persistente. En esa frontera entre lo real y lo irreal, en ese umbral de mundos en frágil equilibrio, en ese riacho de aguas turbulentas y corrientes encontradas, donde el rigor de la lógica pierde vigor, es donde suelo sentarme a pescar evidencias de cosas no vistas, a remover nuestras ancestrales angustias, temores y esperanzas, a alterar al lector que se siente cómodo o a confortar al que no nota la tierra bajo sus pies, a reconocer lo desasosegador de nuestra condición, tan excepcional como la de la marioneta atrapada en su paraje intermedio entre un reposo escalofriante y otro vivo y habitado. Lichtenberg, en uno de sus aforismos, sitúa al hombre en esa misma encrucijada. El ser humano es, tal vez, mitad espíritu, mitad materia, como el pólipo es mitad planta, mitad animal. Las más extrañas criaturas siempre están en zonas fronterizas. La tercera de esas señales luminosas que me han indicado el camino, la tercera de esas vetas nutricias que recorren el sustrato de mi huertecillo es el sobrepujar de la imaginación. Si la extrañeza desciende sobre el lector como una noche inacabada en que la claridad de la razón se va borrando, para que esa penumbra irreal se asiente sobre su mundo precisa del brío de la imaginación, capaz de convertir a las historias en alfombras voladoras. Y ese milagroso impulso, esa poderosa excitación, ese apremio respecto a la vida imaginaria, esa pasión creativa, caudalosa y libre, tiene su fuente en la juventud. Cuando escribimos los primeros libros, cuando la mente nos servía y se encendía como un tizón que alumbraba un lugar encantado, cuando éramos capaces de ponerle herraduras al diablo, esta intensidad, esta ebriedad de la imaginación nos hacía planear sobre las tierras y mares del tiempo, sin miedo a la gramática, a la sintaxis, los anacronismos o los neologismos. Nos hacía vivir febrilmente en el interior de los seductores espejismos de las ficciones. Eran los jóvenes años en que anhelábamos que lo imaginativo fuera, como en el primer romanticismo, hermoso, loco, embelesador. Eran los años de un convencimiento absoluto, que la imaginación proporciona un sustituto soberano a la vulgar realidad de la experiencia veraz. Después dependía de cada uno, de cada cual, sostener esa energía para que ésta no se agotara ni deviniera en un resplandor moribundo, en ceniza. Durante milenios, una pequeña y secreta hermandad de díscolos han apoyado la idea de que somos criaturas hechas de imaginación, o lo que es lo mismo de ensueños y esperanzas. De que la creatividad es engendrar algo donde antes no había más que vacío, es el atributo humano más excelso, emocionante e incógnito. De que solo desde la invención se puede explicar la realidad vivida. De que las historias se imaginan porque la realidad no se adecúa a nuestros anhelos. De que la cualidad suprema del hombre tal vez sea la de favorecer la posibilidad de lo imposible. Como aquel personaje del Grillo de Hogar de Dickens, que solo se sentía verdaderamente feliz al imaginar máscaras terribles, diablillos que aparecían por sorpresa, cometas vampiros, al que la idea de una nueva zozobra le causaba un placer inenarrable y que llegó a perder dinero para procurarse asuntos infernales de linterna mágica. Algunos escritores y lectores han sido tentados por las percepciones fantásticas. Se han entregado con gusto a la materia dúctil de la libre fabulación a través del sencillo a la par que inefable artificio del lenguaje. En su poética, Aristóteles sentencia que la ficción es más verdadera y universal que la historia. En Antonio y Cleopatra, Shakespeare sitúa estos reveladores versos. El mundo natural aún no ha podido igualar los prodigios de la imaginación. Para Baudelaire, la imaginación es la reina de las facultades. Alfred de Musset expresó bellamente que la imaginación abre a veces unas alas grandes como el cielo, en una cárcel pequeña como una mano. Antonio Machado lo clarificó en su estrofa: se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. El lema de Antonin Artaud rezaba: nunca real y siempre verdadero. Para Einstein la imaginación es más importante que el conocimiento. En uno de sus microrelatos, el escritor satírico Stanislaw Jerzy-Lec confiesa: soñé con la realidad, me desperté aliviado.
Para John Banville, la invención se muestra tanto o más convincente que la verdad. Hasta Valle Inclán escribió en 1926 que no todo lo real puede ser demostrado científicamente, en una carta dirigida al periódico El Sol, en apoyo del señor Argamasilla, joven que aseguraba poseer visión de rayos X, caso para el que la reina María Cristina constituyó una comisión de sabios destinada a estudiarlo, presidida por Ramón y Cajal. Para ver, cierra los ojos, aconseja el cineasta y artista Jan Svanmeier, invitándonos a renunciar a la racionalidad, a liberar una infancia interior en estado salvaje, en aras de un goce caótico y permeable a la realidad visionaria. Y lamenta que a los niños, durante su etapa de aprendizaje, los padres, la escuela y la sociedad prefieran inocularles la realidad a la imaginación. Quizá porque esta es subversiva y desobediente, una herramienta para desertar, una especie de apostasía de la realidad que indaga en lo posible, mientras que cualquier sistema social pretende la conformidad y el sometimiento a lo real y nos intenta convencer de que es lo mejor. Los neurólogos actuales dicen que esta visión racionalista y utilitarista del mundo que se ha impuesto va contra la naturaleza humana, pero nuestra civilización no parece estar interesada en la imaginación ni necesitar la creación auténtica. Lo que busca es entretener a las masas con bagatelas, falsificaciones baratas e imposturas rentables para que no piensen, abismadas en las pantallas y los escaparates. Los que no podemos evitar estar constantemente en las nubes, en Babia, en la luna de Valencia o caminar por los cerros de Úbeda, los que necesitamos aplacar de continuo el hambre de irrealidad, ser bendecillos con el polvillo mágico de lo oculto, los que estamos convencidos de que lo maravilloso es una flor cuyo perfume se da muy raramente, prensada casi siempre entre las hojas de un libro, y tenemos la certeza de que la realidad es una alucinación pavorosa con aspecto de orden, un lugar para frecuentarlo un rato pero no para vivir en él. Nunca somos más libres que cuando soñamos en nuestras visitas nocturnas o diurnas al otro mundo, que cuando nos acrecemos con el dulce picor de la fantasía y el asombro, que cuando, emancipados momentáneamente de la impureza de la realidad, nuestros espíritus vuelan férvidos y raudos por esos espacios infinitos. No se puede vivir por delegación, es cierto, pero se puede imaginar a través de otro, leyendo, por ejemplo, a los que depositan refulgente nácar en la sombra de nuestras vidas, hermoseándolas. Pensemos en cuántas vidas se iluminan con las resplandecientes imaginaciones, con los fogonazos que hacen ver las cosas desde otra perspectiva, con las insurrecciones contra la banalidad cotidiana, que disipan la monotonía de este mundo prosaico mientras se mira por las rendijas de la invención en busca de lo perdido o lo escondido. De esta vocación humana, de esta facultad soñadora gloriosamente inútil nacida en las largas noches de las cavernas, bajo el ensalmo vibrante e hipnotizador de los contadores de cuentos, emergieron la Atlántida, el Jardín de las Delicias, Avalon, el Dorado o el reino del Preste Juan, antes de que las grandes navegaciones redujeran el ámbito de lo fantástico y la ciencia actuara como disolvente de lo imaginario. ¿No suele decirse que el paraíso solo está en la imaginación? ¿Acaso no es factible querer estar fuera del mundo y seguirlo, sin embargo, muy cerca? ¿No nos permite la imaginación, como la bondad humana, ponernos en el lugar del otro? ¿Hasta cuándo, nos preguntamos con Cortázar, vamos a seguir creyendo que lo maravilloso no es más que uno de los juegos de la ilusión? El lector del siglo XVI consumía con avidez libros de caballería, aceptaba el prodigio, lo sentía como verdad posible, interpretaba a su gusto, su gula de magia. El XIX ya desarrolló un público de criterios realistas y desde entonces no parece sino que solo se puede hablar de lo fantástico como nostalgia. Sin embargo, el fuego de los cuentos, el recibir lo insólito como un regalo, el dar vida y temblor a criaturas traídas de la nada, aún nos puede calentar cuando sentimos el frío de la existencia en nuestros huesos. En el arte, que es un mero reflejo y no la realidad misma, el realismo no tiene ningún sentido. Sabemos que al contar algo, los hechos se convierten inevitablemente en ficción. Lo que caracteriza al arte es algo indefinible que te hace sentir una especie de hierofanía, una experiencia sagrada, la promesa de una revelación, una añoranza, una percepción de eternidad. Aunque la imaginación no se origine en la nada y sea una sutilísima tela de araña tendida para atrapar en su red las vivencias, ilusiones, recuerdos, sentimientos y demás partículas que contiene el aire de nuestra conciencia, intentar crear una reproducción de la realidad resulta redundante,
Conviene en todo caso erigir una paralela que antes no existía, ansiar un nuevo mundo contra el mundo. Pienso que está en nosotros el poder de alcanzar, con la imaginación, las hojas más altas y más tiernas, los frutos más prietos y de sabor más pronunciado. Algo que por descontado requiere talento y esfuerzo. No es igual decir que se ha levantado viento que decir, como hace la imaginación árabe, que el señor de los vientos es un emir dueño de 3 caballos, levante, poniente y boreal, que el emir sale todos los días de paseo, galopa cambiando de caballo cuando le place, lleva consigo una larga y despeinada cola de caballo damasceno y que azuza a sus siervos hípicos con palabras enigmáticas. No es lo mismo leer un acta vaticana de beatificación que conocer, por la pluma llena de fascinadora gracia de Álvaro Cunqueiro, los milagros de Saint Eflam, aquel monje que vivió otrora en Bretaña, que hacía pájaros con hierbecillas cogidas aquí y allá y los soltaba en los campos, que leía a folio abierto en libros cerrados, y que estando en Roma le llegó un olor a quemado y supo que ardía su iglesia bretona y vino volando a ella y mandó llover. Cunqueiro, como Lord Dunsany, fue uno de esos faros que nos enseñó a soñar, a ver la realidad como un sueño maravilloso envuelto en una melancolía dorada, que hizo más luciente lo ordinario y lo puso lejos, ígneo como una piedra preciosa. Uno de esos pocos que cada siglo enjollan el corazón del mundo con tesoros quiméricos, con paraísos secretos, que iluminan todos los ámbitos con sus invenciones y logran que sea verdad lo inverosímil. Hoy, en esta ocasión que no desea ser un cónclave solemne, sino una reunión de amigos en torno a Juan Herrero, una velada de escritores especialistas en torno a la literatura fantástica, entre los que quizás se encuentren agazapados como polizones, no obstante bienvenidos algunos partidarios de la realidad, quiero defender que la vida se muestra incompleta si en ella no tiene cabida la imaginación, y que no hay mejor golosina para el gusto que una literatura anclada en lo imaginativo, esa que para Joan Perucho representaba la pura y simple reivindicación de la poesía y lo maravilloso frente a la racionalidad excesiva de la vida. Quiero postular que, aunque el realismo arraigara funestamente en el ADN de la literatura española y lo real no se ha servido en demasiadas ocasiones de forma cruda e indigesta, hay que escribir sobre lo que se sabe, pero también sobre lo otro, apropiarse siquiera ilusoriamente de lo que la vida no es capaz de procurarnos. Quiero señalar que sin la reserva de libertad de la imaginación, uno de nuestros rasgos fundamentales como especie, como el instinto de querer comprender lo que sucede en la mente de los demás, la humanidad solo poseería parcelas estabuladas, yermas, polvorientas, muertas. Quiero recordar que la imaginación es tentadoramente diversa y multiforme, una caja de resonancia en la que entra cuanto sucede alrededor para luego salir transfigurado, que es la irrupción insólita de un elemento extraño en plena realidad. Es el sofisticado placer que los románticos encontraban en las ruinas tupidas por el musgo. Fascinaban a su imaginación porque la incitaban a completar las formas que aparecían inacabadas ante los ojos. Es las otras dimensiones, es los universos paralelos, es las ideas dispares de verdad, es los mundos probables dentro de este, es la rosa del milagro que Valle Inclán quería que floreciera, es el caldo nutritivo del que bebo. Es lo que propugna la divisa patafísica por la que siempre me he regido. Me esfuerzo de buena gana en pensar cosas en las que pienso que los demás no pensarán. El escritor granadino Fernando de Villena, que valora con acierto sobre todas las cosas lo bueno, lo bello y lo verdadero, sin despreciar otras maneras de arte y de letras basadas en el horror, en lo grotesco, en el fingimiento, cuenta en ese extraordinario vademecum, en ese vivísimo retablo libresco que es 127 libros para una vida, que en su lecho de muerte le preguntaron a Cervantes que a quién había pretendido representar en el Quijote, y que él respondió: a mí mismo y a la desdicha de la imaginación y del entusiasmo, desplazados en una sociedad vulgar y falta de espíritu. Sea pues esta triple arcada bajo la que crecí, estas 3 volátiles líneas de fuerza, sean estas 3 luciérnagas glosadas, la brevedad, la extrañeza y la imaginación, como una pequeña flota ardiendo en llamas a lo lejos, como farolillos que ayuden a rasgar la oscuridad o esa densa y enojosa niebla que a menudo nos atosiga, que actúen además de acicate y de bálsamo, que permitan mirar a las estrellas desde nuestra alcantarilla y tejer la tela de lo imposible.
Sean las palabras de esta modesta conferencia una invitación a no dejar de imaginar, de soñar, de tener hambre de maravillas y de lo inesperado, de creer en sucesos fantásticos que jamás habríamos podido concebir, de estar en presencia de prodigios, de luchar contra la corriente titánica e implacable del tiempo, de aceptar que lo increíble pasó de veras. Sean los siguientes versos del galeote Cosme Pariente, escrito en tiempos de Felipe II, los que cierren esta desilvanada disertación. Haré campo ancho, la cárcel angosta, espuelas los grilletes, riendas las esposas, y triste o alegre viviré sin nota, para que me sea la pena sabrosa. Hora ya de que concluya. Esta tarde me siento como ese Unamuno de cuyas novelas Baroja decía que no soportaba su costumbre de agarrar a cualquiera por su cuenta, acogotarlo, atarlo de pies y manos y convertirlo en un oyente mudo. Así pues, mi agradecimiento a todos los que me habéis escuchado con santa paciencia y mi anhelo de que esta hermosa y moderna Universidad de Castilla-La Mancha, además de prestigiar el saber y el laboreo de las letras, de afinar el fruto de la mente humana y elevarlo como la espuma sobre el mar de sus contemporáneos, siga siendo un órgano activo de cultura, patrimonio de todos, libre y ágil, sin imperativos, rebelde frente a la cultura oficial, que es ridícula, parsimoniosa y anticuada por definición. Siga profesando con tesón y esmero el disfrute de los conocimientos, siga cultivando la concordia como flor suprema de la civilización. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias. Yo creo que nos ha demostrado su verdad, su excelente hacer con el lenguaje. Creo que hemos estado todos, escuchándote con una atención, con una gran atención, así que muchas gracias. A vosotros. Sí, muchas gracias. Y como nos decía Esther antes, quizá podemos, si os parece bien, ¿no?, dar paso a un debate, una tertulia. Que venga Juan María aquí, ¿no? Sí, pues eso es. Y Esther, ¿prefieres venir tú? Sí. Quizá. A ver si quieren preguntar algo. Hay que encenderlo. Yo creo que está funcionando. No, ese no, Ese mete un ruido horrible. este es el que funciona. Este funciona, sí. Bueno, pues insisto en expresar mi admiración, ¿no?, en comprobar que los gigantes literarios no son seres fantásticos, son seres absolutamente tangibles, y aquí tenemos buena prueba de ello porque tenemos a tres que nos han fascinado totalmente con sus exposiciones desde distintos tonos y desde distintas perspectivas, ¿no? El tono lírico de Ángel, desde luego, ha sido algo extraordinario también, ¿no? Estábamos todos escuchándole con la boca abierta. Reitero, por lo tanto, el gran honor, ¿no?, que supone para mí estar sentada aquí. Me siento como una de esas partículas subatómicas, ¿no?, de las que antes se hablaban, porque verdaderamente es asombroso, ¿no? El lema de nuestra facultad, hoy, este año que estábamos celebrando, ¿no?, el 30 aniversario, somos de letras, ¿no? Entonces, qué mejor forma de demostrar cuando Ángel nos hablaba precisamente de esto, ¿no?, de la universidad como institución, ¿no?, demostrar que somos de letras a través de iniciativas como esta, ¿no?, que verdaderamente ponen de relieve el amor a la literatura, el amor a las letras, y desde luego son tardes, creo que será absolutamente inolvidable para todos, ¿no? Bueno, y precisamente ahora que tenemos ocasión de contar con las tres grandes figuras, ¿no?, porque en verdad estas jornadas tienen todavía, ¿no?, porque todavía estamos en ellas, ¿no?, la facultad o la dimensión, ¿no?, la intención de ofrecer una visión conjunta tanto por parte de escritores como de especialistas, ¿no?, en torno a lo que es la literatura o el relato fantástico. Mañana tendremos ocasión de disfrutar de nuevo de la sabiduría y del buen hacer de estas tres figuras, ¿no?, en una mesa redonda que se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Ciudad Real, en la Biblioteca Pública del Estado. Pero creo que hoy ya podemos ir abriendo un poco el apetito, ¿no?, quizás a través de algún tipo de reflexión, de comentario que cualquiera de vosotros quiera dirigir a alguno de los ponentes. Se ha hablado de muchos temas, ¿no? Se ha hablado de los temas míticos, de la facultad, de la imaginación como fuerza primitiva, ¿no?, fuerza esencial, primigenia de la propia mente humana. Se ha hablado de arquetipos, se ha hablado de estética, de pragmática, de esencia, de temas, en fin, creo que es una cantera bastante nutrida de temas que se han ido diseminando, que se han ido difuminando a lo largo de las intervenciones de hoy, y por tanto pues no me queda más que agradecerles
y ceder la palabra a cualquiera de los que están presentes en la sala y tengan intención de dirigirles algún tipo de comentario, de duda o cualquier otra cosa. Gracias a Asun, que veo que ha venido también a acompañarnos, a mi compañera María Teresa Pisa, que ha moderado, que ha introducido, bueno, que ha colaborado también a través de esta presentación, que no hemos tenido ocasión casi ni de presentarla, ¿no? Pero bueno, henos aquí y por tanto, pues lo dicho, si alguien quiere dirigir alguna cuestión, alguna pregunta, en fin. Manuel. Yo rompo el hielo. Me parece genial. Cualquiera de ustedes podría sugerirme, aconsejarme, aunque algunas de las obras que se han citado por ahí, pues las hemos leído de alguna manera, y algunos autores, ¿habría algún modo, digamos, de iniciarse o algún comienzo para continuar después en esta literatura de ficción, en esta literatura de lo fantástico? Hombre, pues no sé, yo creo que hay muchas cosas. Cuento fantástico desde el siglo XIX tenemos muchísimo y muy bueno. Y en el siglo XX, pues la verdad es que hay buen material fantástico, pero además de calidad, porque cuando yo citaba a Borges, pues estoy citando a un autor fantástico, o a Cortázar estoy citando a un autor fantástico, o a Cunqueiro. Bueno, Cunqueiro está entre lo maravilloso. Sí. O sea, Cunqueiro es un personaje muy peculiar. La erudición. Sí, pero yo creo que... Una buena idea quizás sería la antología que hizo Italo Calvino de relatos fantásticos en 2 volúmenes que lo publicó Siruela, la colección El ojo sin párpado. Contar con los prólogos y con la sabiduría de Italo Calvino aplicada a la literatura fantástica y con la selección que hace, no, sería un buen punto de partida. Pero, por ejemplo, usted ha citado 2 cosillas. Sí, pero... Yo intento responderle. ¿Es conveniente, por ejemplo, empezar por un siglo anterior al XIX o directamente podemos meternos en la literatura actual de gente de escritores actuales? Mire, yo le propongo otra antología, que es la que yo cité antes, de Bioy Casares, Silvina Ocampo y Borges, que es una antología de relato fantástico que trata relato fantástico del XIX. Bueno, yo creo que trata relato fantástico mítico, vamos, o sea, ya sí, bueno, salen cosas... Chino, de la tradición ellos son china, generosos con lo fantástico, ¿no? Porque sale hasta, el cuento del deán de Santiago. Sí, es que son muy abiertos a un campo muy pues creen que es muy estupenda, universal. ¿no? Pero mire, José María Merino, bueno, no sé si irá en los libros, tiene sus cuentos en una publicación todos juntos, casi, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo se titula ese libro? Que son como 4 o 5 libros de relatos ahí juntos. Sí, Historias del otro lugar. Historias del otro lugar. Bueno, ahí tienes, Claro. Estaba en Alfaguara, ¿no? Sí, y pero está es que, en Random House en Bolsillo. Sí. Pero eso es solo un escritor, y yo creo que un panorama más amplio, yo iría a través de antologías. Incluso estoy pensando ahora en antologías de la literatura fantástica, que hay algunas, del cuento fantástico, hay algunas, David Roas tiene una. Sí. El mismo Lovecraft también tiene otra, hizo una antología y un estudio sobre el fantástico también. Hay varias que cogen a veces desde antiguos temas que no son los que actualmente llamaríamos lo mismo fantásticos, pero que están bien presentados. Hay una que no me acuerdo, así de gorda, no sé quién la ha dirigido, de los años 80, 90, por ahí no me acuerdo ahora. Editorial, en Siruela también, ¿no? Lo mismo es en Siruela, pero es que no me acuerdo ahora. Es una antología de la literatura fantástica en lengua española. Ahí está también el Miserere de Gustavo Adolfo Bécquer. Es una entapadura grande. Sí, una cosa grande, así, grande. Estará en la biblioteca, porque yo le mandé comprar la antología esta, estará ahí también. Pero en fin, con leer, mira, algún libro de estos 2 escritores te pueden, por ejemplo, La máquina de languidecer, o este que tengo, Las frutas de la luna, de Gorgoso, o Cuentos del barrio del refugio, o El viajero perdido, o Cuentos de los días raros. Cuentos de los días raros de José María Merino te puede fascinar. Está en Alfaguara. Cuentos de los días raros, Cuentos del barrio del refugio, fabuloso. El viajero perdido, Cuentos del reino secreto. Yo me inicié en la literatura contemporánea de literatura fantástica en lengua española con Cuentos del reino secreto, que es muy, muy atractivo.
Y también de Olgoso, el último, Breviario Negro, en esta es el menos cuarto, ¿no? Sí. Esta es una editorial muy minoritaria, pero muy buena, que se llama Menos Cuarto, que creo que la editan en Palencia, y él tiene Las frutas de la luna y Breviario Negro, pero el otro de La máquina de alquilecer es en Páginas de espuma, ¿no? Sí. Me parece. Páginas de espuma es una buena... Páginas de espuma también tiene, para teorías del relato fantástico, de Tras los límites de lo real, una definición de lo fantástico, de David Roas. David Roas tiene un equipo de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, que está trabajando muchísimo. Tiene una revista que se llama Brumal, una revista que va publicando estudios sobre lo fantástico en literatura española y otras, y es una gran aportación, esto con Brumal, y este librito muy, muy bueno para situarse, ¿eh? Tras los límites de lo real, una definición de lo fantástico. Pero bueno, se aprende leyendo obras concretas. Yo creo que no es tan difícil. Bueno, yo le quería preguntar a Ángel Olgoso, porque no hemos hablado de ello. Él está en la línea del círculo de los patafísicos, ¿no es eso? Sí, la patafísica, pero tiene que ver algo lo que tenéis en Granada. José María también. También. Es sátrapa del Instituto Patafísico. Sátrapa honorífico de los patafísicos. Del Institutum Patafísicum Granatensis. ¿Cómo? Del Institutum Patafísicum Granatensis. Granatensis, de Granada. Institutum Patafísicum Granatensis. Es que la patafísica, a mi entender, venía de Alfred Jarry, ¿no? Sí, claro. De Alfred Jarry. Es el padre. Es el padre. Es el profeta. que es el de Hugo Rey, ¿no? Del final del siglo XIX, que es también un señor muy especial, con su visión de las cosas, que va contra el realismo y contra muchas cosas, y juega con lo ambiguo y con lo simbólico, y se abre a mundos deslumbrantes, ¿no? Y yo no sé si ese gusto por lo patafísico os lleva a ese campo, o hacéis algo nuevo. La patafísica es un caso aparte, porque supera incluso lo fantástico. Lo fantástico, sí. La patafísica dice que el mismo universo no es más que una excepción de la patafísica. Ah, bueno, fíjate. Y aunque el mundo y el universo dejara de existir, la patafísica seguiría su camino imperturbable. Pues veis, qué cosa más atractiva. Y son sátrapas de la... No, él es... Bueno, yo soy el fundador de... Es el fundador. Y sátrapa también. Y en Granada. Sí. Ahora, lo que pasa es que puede inducir a confusión, es decir, yo no establezco una frontera radical entre lo realista y lo fantástico. A mí me ha gustado mucho precisamente lo que Ángel ha dicho de la imaginación. Yo lo que creo es en la imaginación, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y a veces, cuando se defiende lo realista, se defiende un realismo sin ninguna imaginación, y no quiero citar porque últimamente está volviendo a renacer. Oiga, si es usted realista y es como Dickens o es como Galdós, bueno, pues muy bien, porque en Galdós el mundo del sueño es importantísimo. Sí. Galdós entra dentro de los personajes de una manera fascinante. Sí. O sea, sea usted Galdós, pero hombre, el realismo un realismo chato, sin gracia ninguna, sin crear, porque claro, la materia de la literatura es el alma, el corazón humano, esa es la materia de la literatura. No hay ninguna ciencia, ninguna que estudie como la literatura, que se aproxime con la literatura a lo que somos los seres humanos. Y el campo de lo fantástico trata del ser humano, tal vez efectivamente en el sueño, en una frontera misteriosa, pero está alimentado por la imaginación. Entonces, si quitamos imaginación, que hay gente yo recuerdo, no quiero citar ahora al nefasto, de cuyo nombre no quiero acordarme porque no me da la gana, un artículo contra la imaginación. Pero ¿cómo puede usted escribir contra la imaginación? La reina de las facultades, la llama Baudelaire. ¿Cómo puede escribir usted? Claro, el mundo se hunde porque, claro, contra la imaginación y a favor de la avaricia, ¿no? O sea, porque aquí en este mundo la avaricia es lo que está predominando. La avaricia más brutal. Nunca hemos vivido tanta avaricia como ahora, ¿no? Contra la imaginación. Yo defiendo la imaginación. Y la imaginación, claro, le da un toque a la literatura. Puedes entregarte totalmente a lo fantástico, perfecto, pero yo incluso cuando trabajo con textos realistas nunca olvido es eso a lo que me obliga la imaginación, que son los aspectos
extraños de la realidad, porque claro, esa visión de lo raro yo la tengo totalmente. Yo siempre digo, es rarísimo que estemos unidos nosotros hoy aquí, pero qué cantidad de combinaciones genéticas desde el fondo de los principios, nuestro tiempo no sería cuantificable en un ordenador. O sea, tendríamos que estar días y días leyendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, meses y meses y años para que saliese nuestro tiempo. Nuestro tiempo no existe. Y en toda esa cadena infinita, desde que existe la vida, desde que en el agua comenzó a haber vida, de pronto estamos aquí nosotros. Pero sí es imposible. Comprendan ustedes, es imposible que hayamos coincidido esta tarde. No es posible. Y eso impregna la realidad misma. Estamos aquí con esta botella. Imagínense, el rey Arturo, ahora dicen, cuidado con el plástico. ¿Qué diría el rey Arturo de esto? De esto que no pesa, que es transparente, pero ¿esto quién es? ¿Quién ha hecho esto? Él pensaría que era un regalo de los dioses, de Dios directamente, ¿no? O sea, aquí, con esta sala, el sistema que nos está grabando, la luz, ¿de dónde viene todo eso? Efectivamente, de la ciencia, más imaginación, ojo. Más imaginación. Más imaginación. Quite usted la imaginación y estaríamos ahí abajo en un secarral, no habríamos descubierto la agricultura, no habríamos descubierto la ganadería y estaríamos diciendo, ¿qué comemos esta tarde? La imaginación es uno de los elementos claves, aunque se habla del realismo, por ejemplo, de Don Quijote, de Cervantes. El Quijote es un libro en donde la imaginación del personaje le mueve para todo. Hombre, claro. Y no solamente el mundo, porque una cosa es describir el entorno y otra cosa es ver qué dinamismo le lleva a Don Quijote. Un ideal que ha sacado de la literatura, de los libros de caballería, para ser el mismo. Y además hay toda una metafísica en sus pensamientos. Bueno, yo he tratado un poco de eso en el artículo ese. Pero es que hay críticos que hablan del realismo de Cervantes como si fuera solamente, digamos, lo más elemental del paisaje o de los personajes en sus costumbres. No. Hay un dinamismo interno que es el que dirige todo, porque el personaje es un buscador del ideal, y ese buscador del ideal le lleva a enfrentarse con el mundo que le rodea, porque no le gusta, para transformarlo. Pero que, en fin, el realismo en España, en la literatura, ha estado enfocado un poco a ras de tierra, de imitación de lo aparente, ¿no? De lo más aparente, y no del dinamismo que viene desde dentro, como Galdós, ¿no? Por ejemplo, el Miau y otras cosas, personajes que están... Estaba pensando en Diao o en la desheredada, que es la Quijota, porque yo creo que en el Quijote hay un arquetipo también del héroe que se enfrenta a lo que sea para que sus sueños prevalezcan. Tiene un sueño de justicia, de felicidad universal y tal, y quiere que sus sueños prevalezcan. Pero para construirse una identidad digna de él, sí. Hasta que se da cuenta que lo mismo ha metido la pata y quiere ser solo don Alonso Quijano, pero ya ha pasado por todo el aprendizaje, y ya ha llegado, y luego se lo contagia a Sancho, además. Yo en eso estoy de acuerdo con Harold Bloom, que nunca vio con demasiada empatia el Quijote, cuando se indigna diciendo que la muerte del Quijote es intolerable y se mete con Cervantes por matar a... ¡Hombre! Bueno, y más fantástico que el episodio de la cueva de Montesinos, ahí tenemos precisamente la facultad creadora. Eso es totalmente fantástico. Claro, efectivamente. Pero es que en el Quijote hay una cosa fantástica desde el principio. Yo defiendo y he escrito que el Quijote no empieza en un lugar de la Mancha de Cuyo, empieza en Desocupado Lector, porque esa voz, la voz de ese tipo que entra en el prólogo, es una voz que está engañando a Don Quijote. O sea, es él el que nos está contando la historia, esa voz, que no es la voz para mí no es la voz de Cervantes. No, es el narrador editor. Y ese narrador de pronto dice, pues no sé cómo sigue esta historia. A lo mejor me está liando usted me está engañando. Sí, hay metaficción ahí usted también. Está diciendo, estos molinos que Don Quijote está viendo gigantes, a lo mejor es verdad que son gigantes, es usted el que me está diciendo que no son gigantes. A mí esa voz me fascina, que además es insuperable. Yo creo que es lo mejor del Quijote, porque nunca superaremos. Esa primera persona existió siempre, vamos, por lo menos desde la literatura, desde el Ramayana, porque Valmiki está dentro del Ramayana contándonos el Ramayana, pero el Quijote le da una vuelta y crea una voz misteriosa, Es la del yo
editor de una historia que tiene que irse creando poco a poco, y metiendo como si fuera verdadera, pero toda es ficción. Claro. Por eso me contaba antes Ángel que él tiene un cuento donde el Avellaneda lo escribió Cervantes. ¿Ah, sí? Y claro, yo lo pensé y dije, caramba, qué bien pensado, qué bien pensado. Porque claro, así Cervantes puede aprovechar la segunda parte, no solo para meter la primera parte, sino para meter al otro Quijote, que es el malo, porque el bueno soy yo, que yo siempre he dicho que Borges no leyó el Quijote. ¿Ah, sí? Porque si Borges lee de verdad el Quijote, hubiera encontrado el doble está en la segunda parte. El doble está en la segunda parte. En la segunda parte está el doble. Y además la tema Quijote, metaliteratura. el tema borgiano donde los haya, ¿no? Porque van a hablar con don Diego Tarfe. Con Álvaro Tarfe. Álvaro Tarfe, que es el personaje que se ha escapado de la Personaje base. que se ha escapado de Que se Avellaneda. escapa del otro. Dice, ¿no es ese el señor Tarfe que sale en tal libro? Granadino. que Granadino. del Y pueblo van a hablar con él y le van a llevar ante un notario. Bueno, pero vamos a volver, si les parece, sobre el tema de la literatura fantástica propiamente, ¿no? ¿Por ahí teníamos alguna intervención? Sí, yo quería preguntaros sobre la literatura fantástica, me refiero si creéis que hay supongo que sí, hay una distinción entre literatura fantástica y maravillosa, pero luego si esa diferencia es tan efectiva en la realidad, en casos concretos, pues no sé, como la saga Harry Potter o las Crónicas de Narnia, que empiezan, claro, porque una condición para el género fantástico es que haya que se produzca la extrañeza, que es como habéis dicho, pero en el caso de Harry Potter empieza, claro, en un mundo real semejante al nuestro, y luego al final ya se produce, claro, la extrañeza del fenómeno mágico, pero ya una vez que entran en el mundo mágico, ya vale, entramos en el mundo maravilloso. Entonces yo mi pregunta era, en esos casos, Harry Potter, Memorias de Dune, las Crónicas de Narnia, si existiría un género maravilloso puro o por el contrario un género mixto, híbrido entre fantástico en sentido estricto y maravilloso. Harry Potter es un híbrido. Es un híbrido más maravilloso que fantástico. Más maravilloso, digamos, más de la literatura del héroe iniciático, que a través de unas pruebas en un mundo mágico paralelo al nuestro, en donde puede haber, digamos, cosas que superan cualquier visión ordinaria de la vida, porque va a haber ahí los seres estos mágicos que aparecen en esa escuela de magos, y eso está cortado del mundo real. Es un mundo en paralelo, y ese mundo en paralelo tiene una dinámica que es luchar contra el mal, contra el malvado, y hacerse digno de un ideal. Y entonces es épico, es mítico, porque ahí van a venir los mitos griegos a su manera, y al mismo tiempo es maravilloso. Entonces es maravilloso, es épico, es iniciático, es lírico, pero no es fantástico en el sentido, digamos, de lo fantástico como género específico, que es, en el mundo de la realidad ordinaria, plantear un fenómeno que viene a romperte los esquemas y te va a causar una inquietud y te va a llevar a un camino que hay que explorar para darle un sentido. Pero surge dentro de la vida del mundo ordinario, mientras que Harry Potter hay un mundo totalmente en paralelo, que ha fascinado a muchos lectores, jovencitos y mayores, porque es fascinante por lo distinto del mundo real y del mundo, digamos, de enfrentamiento con la realidad. Y el mundo de enfrentamiento con la realidad es el mundo de lo fantástico, que no es una cosa... Es que la palabra fantástico, además vas a una librería y te pone literatura fantástica y lo que parece ahí es la fantasía heroica o lo maravilloso o los libros estos de las míticos estos de las historias del Tolkien. ¿cómo se llama? De Tolkien, sí, El Señor de los Anillos, todo eso. Todo eso está fuera de los moldes de la vida ordinaria que se rompen y que hay que reelaborar desde la inquietud que te produce a ti, que vives en el mundo real, tal historia que te rompe los esquemas y te hace o angustiarte o inquietarte o interrogarte para llevarte hacia algo desconocido, inexplicable, pero dado con verosimilitud y lógica, por eso seduce. Yo creo que se puede resumir diciendo que no es fantástico aquella obra en la que el hecho sorprendente está justificado dentro de la obra, donde los personajes
viven con total naturalidad lo que sucede, con lo cual no hay ninguna inquietud, Claro. porque ellos viven en ese mundo, con lo cual no es fantástico. No, yo me refiero a una vez ya que entran, claro, ya una vez que entran en ese mundo, pero claro, los personajes, en el caso de Harry Potter, los Muggles, que son los que todavía siguen pensando que no existe el mundo mágico, claro, para ellos seguiría existiendo la dicotomía, ¿no? A lo mejor fantástico. No, yo creo que se puede englobar desde una perspectiva más amplia. Esos personajes que aparentemente viven en la realidad en Harry Potter, viven en realidad en un mundo completamente coherente para ellos. O sea, yo creo que simplemente tienen que atravesar, ¿cómo se llama? La pared esa del ¿cómo se llama la pared esa de la estación? Sí. Es un mundo que está en paralelo y tiene sus propias leyes, pero no son las leyes del mundo ordinario. Y no están en contra del mundo ordinario, están en otro mundo. Eso está ya Como Alicia en el País de las Maravillas. Claro, sí. Ahora, es un sueño, ¿eh? Alicia está en lo Sí, onírico. bueno, es como es el Lo espejo, onírico. la ruptura Y en de... ese sentido, en lo onírico yo lo vería Sí, más sí. en lo fantástico que en lo maravilloso, Alicia. Porque es un sueño. Es un sueño. Pero en fin, todo ¿cómo diríamos? Heroísmo épico que surge luego hacen grandes películas como El Señor de los Anillos, Sí, etcétera. sí. Todo eso no es literatura fantástica en el sentido estricto, no lo es. Pero lo llaman fantástico. En caso concreto también me refiero de, por ejemplo, la saga Crepúsculo, que retoma elementos de Drácula y todo esto, pero claro, muchas veces yo creo que también es el tono con el que se cuenta la historia, ¿no? O, claro, en principio sería una historia de terror al estilo Drácula, pero de repente le dan la vuelta y se convierte en una historia maravillosa, ¿no? Porque Puede ser, se puede mezclar, sí. Yo no lo conozco, pero se puede mezclar. Pero Drácula de Bram Stoker es un señor que viene a Londres y que está ahí viviendo frente a la gente de Londres. Y es un señor que rompe todos los esquemas porque está chocando contra lo ordinario y te causa terror y te causa miedo y tienes que reaccionar. Y eso es lo fantástico exterior que supera, que es un enigma del ser humano, que es el mito del inmortal, en cierto modo, ¿entiendes? Bueno, ¿alguien más desea intervenir? Ah, sí. Bueno, os pediría una valoración sobre todo a los escritores sobre el reconocimiento que tiene ahora mismo la literatura fantástica en España, porque ha sido, algo habéis dicho, un poco la hermana pobre en este país, no sé por qué, no en el ámbito anglosajón, no en Hispanoamérica. Además es que tiene una presencia que pasa desapercibida. Los realistas que mencionabais antes escribieron también cuentos fantásticos, Clarín, Galdós, escribieron cuentos fantásticos de otra manera a Poe, por supuesto. Pero parece que ha llegado en estas últimas décadas un espacio amplio para la literatura fantástica. Yo no sé, las valoraciones muchas veces superficiales que se hacen sobre lo que se está escribiendo ahora mismo, siempre se tiende a hablar de realismo. Y también cuando tocamos literatura fantástica decimos tiene un hueco, tiene una presencia, sois varios ya los escritores que la practicáis. Yo no sé, el reconocimiento que ahora mismo tiene, ¿cómo lo percibís vosotros? Mira, yo pienso, perdón, es parecido al cuento. El cuento en España está mal visto. El cuento está mal visto. Y además la gente, o sea, la teoría, cuando yo era joven recuerdo que la gente decía, no, porque el cuento es una cosa anglosajona. Oiga usted, Calila y Dimna es del siglo XIII. Y el primer libro de cuentos que se produce, que se publica en un país europeo, es Calila y Dimna, en España. La tradición del cuento en España es enorme, larga. Hemos tenido muchísimos cuentistas. Lo que pasa es que una señora, estaba yo una vez presentando este libro en la Feria del Libro, y llegó una señora, me miró así de arriba abajo, bueno, yo dije, bueno, parece que voy a firmar. Eché mano al bolígrafo. Y entonces dijo, ¿son cuentos? Dije yo, sí. Y entonces lo dejó y dijo, es que los cuentos se acaban enseguida. Y entonces, bueno, dije, pues sí, se acaban enseguida, tiene usted toda la razón. Eso frente al cuento. Y frente a lo fantástico, yo tengo una teoría, lamento tener pero tengo la teoría de que ha sido la enemistad religiosa frente a lo fantástico. Yo tengo esa teoría. Es decir, es sorprendente que cuando empieza a imponerse la Inquisición es cuando lo fantástico empieza a ser, bueno, perseguido, pero así, perseguido. Lo fantástico es sospechoso de superstición,
Sí, de competir con lo sobrenatural, cuando lo verdaderamente fantástico no compite con lo sobrenatural, no tiene nada que ver, es otra dimensión. Sí. A no ser que efectivamente existen, incluso doña Emilia Pardo Bazán, que tiene extraordinarios cuentos, tiene también algunos cuentos religioso-fantásticos. Pero yo creo que el cuento, como dije antes, religioso-fantástico no es fantástico, no entra en lo fantástico. Pero yo creo que fue la enemiga de la Inquisición, que incluso fue enemiga de la novela. O sea, bueno, el teatro se lo quiso cargar continuamente. El teatro era algo odiado por la... Lo que pasa es que el teatro, claro, entretenía a las gentes. Hombre, los poderosos también querían que la gente tuviese su fútbol, que en realidad era el teatro, ¿no? No, tal. La novela en dos ocasiones estuvo prohibida, incluso ya en el siglo XVIII estuvo prohibida la novela, durante 10 años. Venían novelas de Strangis, ¿no? Y, por ejemplo, los libros de caballería se prohibió exportarlos a Indias. Porque, claro, no podías estar enseñando el Evangelio a los indios y que al mismo tiempo viesen que en un libro, igual que el Evangelio, había una novela de caballerías. Porque dirían, si esto es verdad, esto también será verdad. Entonces había que impedir que llegasen las novelas, que era lo que había, las novelas de caballerías a Indias. ¿Qué pasa? Que los barcos, las cubas de agua, en vez de llevar agua, llevaban novelas de caballerías. El contrabando de novelas de caballerías era impresionante. Y yo creo que esa enemiga pues acabó calando. Porque, por ejemplo, yo lo he estudiado mucho. Cuando Clarín o Galdós escriben cuentos fantásticos, Galdós tiene uno precioso, se llama Celín, y Clarín tiene uno, La mosca rubia, La mosca sabia. Se ríen del cuento, no se lo creen. Celín es un cuento precioso, una ciudad donde las calles cambian de sitio y los lugares cambian de sitio. Es prodigioso porque la imaginación de Galdós, era extraordinaria. Pero se ríe del cuento, viene a decirnos, no os creáis que yo me estoy creyendo esto, Ya. Esto es un juguete que estoy haciendo, no me lo creo. Don Juan Valera también, bueno, Juan Valera tiene un cuento, ahora no recuerdo el título, que es como una muchacha que consigue la inmortalidad, pero resulta que lo que no consigue es mantener la juventud. Eso es de un sádico. Yo digo, pero ¿cómo es? Y es porque se ríe del cuento. Ha querido escribir un cuento tal, pero decirme, oye, yo no me creo esto, y la vuestra es que fijaros cómo va a terminar esta vieja inmortal, o sea, cada día con más arrugas y más hecha polvo, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un clima antifantástico fomentado desde la perspectiva eclesiástica. Vamos, yo estoy totalmente seguro. Bueno, no te quiero contar todos los libros. Yo citaba antes el de Pedro Mesía, Silva de Varia Lección, el de Antonio de Torquemada, el Jardín de Flores Curiosas, prohibidos totalmente por la Inquisición, pero bueno, y los lees ahora y dices, pero ¿qué es lo que tenía de malo el Jardín de Flores Curiosas? Yo tengo un pequeño librito ilustrado que lo conoces, de Almanaque de Asombro, que es un homenaje a esos dos libros. Claro. ¿Recuerda? Ilustrado por Claudio Sánchez, con el lenguaje de la época. Yo creo que ha habido una presión durante casi 5 siglos en contra de lo fantástico. Lo fantástico es basura, Lo fantástico, no. Incluso ya un miedo un poco a la propia literatura, a la propia novela. La novela, hombre, vosotros sois todos muy jóvenes. Novelas, no verlas. Se decía cuando yo era un chaval. Jugando con la palabra. Tú estudiabas mucha más historia y literatura de la que estudian ahora, el triple, pero no leías ni una sola novela. Claro. Es más, novelas, bueno, todas estaban prohibidas, o estaban en el Indes Librorum Prohibitorum et Expurgatorum, donde estaba todo. Los Tres Mosqueteros estaban en el Indes Librorum Prohibitorum. Doña Emilia Pardo Bazán, que era una católica practicante, una escritora católica, muchos de sus libros estaban prohibidos por la Inquisición. Y luego había un libro de un padre jesuita, de cuyo nombre no me acuerdo, que se titulaba Lecturas buenas y malas. Todo estaba allí. En la biblioteca de mi colegio no había nada. Solo había unos libros de otro padre jesuita belga, que eran libros de niños buenos, que no había quien los aguantase. Unas novelas de niños ejemplares insoportables. Normal que mi buen padre tenía todos los libros en casa y yo decía, oye papá, dicen que el Indes Librorum, los Tres Mosqueteros no se puede leer. Y mi padre decía, nil obstat. No hay nada en contra. Yo decía, tú lee todo lo que te dé la gana, lee todo lo que quieras.
Yo creo Tú mismo que sabrás si es buena o mala la lectura. hay una confluencia de elementos que han propiciado ese desprecio español por lo fantástico, ¿no? Primero, abundando en lo que ha dicho José María, el antiguo régimen veía como enemiga la imaginación porque es un espacio de libertad que puede procurar la libertad de alguna manera, ¿no? O luchar por ella. Luego está también el clima. El clima español precisamente no es muy apropiado para los ensueños, las apariciones. No tenemos esa niebla londinense. Y quizá, ¿por qué no reconocerlo? La chata imaginación del pueblo español. Bueno, pues habrá excepciones. Hay excepciones, pero no muchas. Esa visión de la vida a raíz del suelo, ¿no? A ras del suelo, sí. Sí. Pero no excluye todo esto que estáis diciendo, que desde hace 20 años, más o menos, y vosotros sois testigos y además habéis contribuido a ello, desde hace 20 años más o menos, por lo menos en ciertos ambientes académicos y de cultos, ha resurgido con fuerza, porque lo mismo antes estaba asfixiado, ¿no? El interés por lo fantástico. Y en torno a ciertas revistas, como la revista Quimera, que hicieron un número especial, la revista Ínsula, los coloquios y congresos que se están haciendo cada vez más, y el grupo de Roas y otras personas, Ana Casas, etcétera, están, y además editoriales como estas, y Alfaguara, por ejemplo, etcétera, y la otra del hijo de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la editorial esta que...? Ciruela. Ciruela. Sí, bueno, sí. Ciruela. Jacobo Ciruela. Jacobo Ciruela es el hijo de la duquesa de Alba. Bueno, que hay toda una labor en Ciruela, en Alfaguara, en Menos Cuarto, en Páginas de Espuma, etcétera, que está llegando, por lo menos, digamos, a una minoría que está interesándose, y cada vez se publican más libros críticos. Es cierto que en la literatura fantástica, igual que en el relato, hay una efervescencia, hay más aparato crítico, hay congresos, hay muchos congresos es cierto, que antes no existían. pero yo sigo pensando... Y vosotros habéis asistido a congresos, Sí, sobre ti en Francia y en Suiza. En la universidad se está normalizando, la prueba es esta, claro. vamos. Pero yo sigo pensando que no llega al gran público y que sigue siendo algo minoritario. Bueno, No le yo gusta estoy lo diciendo fantástico, al lector español... una cierta minoría que se conoce por estos datos. Y si el relato breve fantástico ya es el apestado de los apestados, ¿no? Porque ya es la absoluta especialización, ¿no? Un relato breve y además fantástico, ya para qué hablar, ¿no? Ya. Pero bueno, yo os defiendo, porque lo he ido comprobando desde mi distancia, que desde los años 1990 hasta la actualidad hay un interés por profundizar, por escribir, por hacer estudios sobre lo fantástico, pero en la línea positiva, en la línea de lo que hay que defender. El otro día en Granada estuve en una mesa redonda sobre el cuento y acabé diciendo eso, que yo creo que sí hay esa efervescencia, hay más interés, más estudios, pero simplemente porque hay un crecimiento exponencial de la población. No sé, lo vimos por eso. Hay quizás más lectores, hay más escritores, hay más críticos, pero no creo que se sustancie eso en una abundancia. También, a eso se le une también la crisis de la literatura. Bueno, ha sido la tormenta perfecta, ¿no? La crisis general, la crisis... La literatura que decías tú de azucarillo es la que está imponiéndose. Los Twitter y los... No sé. Bueno, ahora la literatura, pues como hay unos medios que nos están aplastando con sus difusiones tan persistentes, insistentes. Pero bueno, seguiremos. Pues seguiremos, Como pero... decía, tomé nota, no tengo aquí, porque era de la agenda del año pasado, como decía el vicealcalde de no sé qué ciudad, decía, seguiremos continuando. Seguiremos continuando, claro, ahí es ambivalente. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Creo que tenemos alguna ocasión todavía de, ¿no? Algunos instantes para algún último comentario, intervención. ¿No? Yo ya se he hablado con la persona que ha venido, ya no me voy a repetir. No. ¿Qué dice el Mose? Que yo ya había hablado con José María Medina, ya no me voy a repetir. Bueno.
sí, vamos bien de tiempo, relativamente bien. Bueno, Entonces, pues si discutimos queréis un poco ya... más. Yo tengo algunas preguntas también, pero creo que las vamos a reservar para mañana, que tenemos tiempo de debatir largo y tendido en la mesa redonda. Por lo tanto, creo que no me Y queda no más vaya a que... ser que hoy despejemos todas las incógnitas. Eso digo yo, mañana dejemos, ¿verdad? Ir Vamos a en dejar algo contra para mañana. de lo fantástico. De todas formas, sí me gustaría concluir esta sesión de hoy pues agradeciendo a los ponentes sus amables y sus interesantísimas aportaciones a través de estas conferencias tan interesantes, tan iluminadoras, que nos han movido pues, a aprender. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo hoy, ¿no? A reflexionar. Me alegro muchísimo, me alegro sobremanera de que se haya podido grabar todo el evento, porque así tendremos ocasión de volver, ¿no? De volver a visionar estos documentos y poder seguir aprendiendo y seguir reflexionando en torno a lo que hoy se ha dicho, ¿no? Reiterar desde luego que todo esto es un pequeño gran regalo a nuestro querido Juan, ¿no? Creo que si cerramos un poco el círculo, ¿no? Aunque mañana seguiremos todavía, pero sí que volver sobre ello, ¿no? Decir que esperamos que esto haya sido, Pues por eso yo haya sido el regalo para nuestro querido Juan. Añado que me he sentido muy, como quien dice, anonadado, ¿no? Así por todos los elogios y además os lo agradezco de corazón y sé que podré seguir en contacto para cuando hagáis otras cosas. Más, te buscaremos. Pues eso. En cualquier caso, pues eso, conferencias que nos han movido a aprender, a reflexionar y espero que a soñar, ¿no? Como hablaba don José María Merino, así que espero que todos sueñen muy bonito esta noche y mañana seguro que tengamos ocasión de comentarlos. Así que muchas gracias y hasta mañana.